Bienvenidos una vez más a El Bisturí de la Vida. Estamos en nuestro episodio 15 y buscamos todo el equipo del podcast un tema que pudiera funcionar para todos ahora que tenemos el regreso después del COVID-19. Arrancamos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan semanalmente con un tema siempre nuevo. Y esta no es la excepción, un tema con impacto posterior a la pandemia por COVID-19. Yo soy el Dr. Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y al escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iVoox y YouTube. Muchas cosas cambian y muchas cosas cambiaron desde que inició la cuarentena debido a COVID-19. La forma de hacer ventas, los tiempos para hacer una venta, llega a ser un poco delicado y por eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Él es Benito Novas, un excelente mercadólogo, visionario, pero sobre todo un gran ser humano. Y vamos a aprender mucho el día de hoy. Bienvenido, Benito. Gracias, José. De verdad, un honor estar acá y un placer saludarte. Muchas gracias a ti. Pues tomando en cuenta algunas de las situaciones por las que estamos pasando y que estamos viviendo, la forma de hacer ventas llega a ser algo delicado y sobre todo en el rubro médico debido a que nos encontramos ante una contingencia sanitaria por un virus y en el mundo estético, en el mundo de la medicina regenerativa no es la excepción. Debemos de cuidar esos temas. Sí, a ver, definitivamente. Yo creo creo no, o sea, estamos claros todo que es una situación sin precedentes. Ninguno de los que estamos vivos hoy día habíamos experimentado nada remotamente similar a lo que estamos pasando. Es algo que indudablemente impacta a la psiquis humana en unos niveles que no habíamos experimentado anteriormente y por ende todo lo que tiene que ver con el discurso, con cualquier discurso de venta, de marketing, tiene que estar sensibilizado por la situación que estamos viviendo. Definitivamente es el concepto anterior de marketing de interrupción, de promociones, creo que es algo que no suena o no encaja en esta época. De acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros como médicos, como gerentes de ventas, podríamos llamarlo así de alguna u otra forma? ¿Qué estrategias podríamos ir implementando poco a poco al regreso? Porque la forma de hacer la venta, la forma de hacer muchas cosas, de verdad nos cambió. Sí, definitivamente. Yo pienso que obviamente es entrar por la conversación, ¿no? En el mundo hay una sola conversación, que es la situación con la pandemia en sus distintas aristas. Entonces, yo no soy de los que cree que hay que dejar de hacer marketing, por el contrario. Creo que hoy día es una gran oportunidad para los médicos de hacer, no solo de hacer marketing, sino de conectar con sus audiencias, de conectar con prospectos, de crecer sus listas, de empatizar, de construir relaciones con pacientes y con pacientes prospectos, de conectar con pacientes que tienen mucho tiempo que no vienen a la práctica. Inclusive creo que es tiempo de invertir en anuncios pagados, pero depende del tipo de anuncios, José. Lo que yo he estado repitiendo hasta el cansancio durante esta cuarentena es que por ejemplo, cuando un practicante empieza, como me llegan a mí todo el tiempo en redes sociales, en estas promociones de votos con 40% de descuento, compre 2 y te regalo 3, o si te haces la liposucción, te hago los senos. Este tipo de cosas suenan muy feas, en mi opinión, porque la impresión que le das al paciente prospecto es que estás en pánico. Primero, que estás desesperado. Segundo, Es un grito desesperado. totalmente, o que no le importas a la persona sus problemas, sino lo que estás tratando es de sacarle dinero. Suenas completamente divorciado de la realidad que estamos viviendo e incluso llegas a sonar hasta como un cerdo capitalista que lo único que quiere es la plata, ¿no? Entonces yo creo que sí, no es momento de hacer
este tipo de marketing, sino por el contrario, como médicos, ustedes que son médicos, que son referentes, que tienen un juramento hipocrático, que tienen una misión con la humanidad, obviamente la conversación tiene que empezar por ahí. Siempre pongo el ejemplo de mi gran amigo, el profesor Julio Ferreira, que digamos, tiene una trayectoria reprobada en este mundo de la medicina estética y de este mundo que capitaliza sobre la vanidad. Sin embargo, desde que está la pandemia, él se dedica a sacar un video diario a toda su base de pacientes y a todos sus prospectos, hablando de temas de la pandemia. Inclusive puedes tratar de atarlos a tu realidad de la medicina estética, como por ejemplo enviar un video de cómo tanto lavarte las manos te puede resecar la piel, y ahí puedes usar quizás una crema, o que tantas mascarillas pueden resultar, tienen efectos negativos sobre la piel, cosas que realmente conectan con lo que está pasando, ¿no? A la misma vez, obviamente, conectar con la gente donde ellos están. Yo lo que más he recomendado a los médicos en esta época es que conduzcan consultas virtuales, gratuitas de paso. Creo que es una oportunidad de oro donde de repente en tu día a día estás viendo 20 pacientes y ahora no los estás viendo. En el día a día de repente estás dando una consulta con un poquito de apuro. Ahora puedes sentarte y tomarte el tiempo realmente de conectar con tu paciente, de escuchar de dónde viene, de hacer esta conexión de corazón a corazón, que es lo que hace que el paciente se fidelice. Cuando el paciente, cuando tú conduces una consulta, y esto tú lo sabes que eres un experto en la materia, y conectas y construyes esta relación con el paciente y logras que el paciente confíe en ti, tanto el procedimiento en sí como el costo pasan a un segundo plano, porque ya ese paciente confía en ti, se va a hacer lo que tú le digas y te va a pagar lo que le pidas que te pague. Tan sencillamente porque te has vuelto el referente, porque te tomaste el tiempo de conectar con él, te tomaste el tiempo de establecer una relación, y por ende este paciente va a quedar fidelizado. Primero, no se va a ir a ningún lado, pero si este paciente siente que lo que estás tratando es sacarle el dinero, automáticamente, tanto ya sea en una consulta personal o ya sea por redes sociales, las redes sociales tienen un olfato, una visión muy aguda para la falta de autenticidad. Cuando algo no se siente auténtico, enseguida se nota. Cuando realmente estás tratando de representar algo que no eres, enseguida se nota y se siente. Entonces yo creo que conectar, para mí, ninguno de ustedes, muy pocos comenzaron durante la pandemia. Todos ustedes, los practicantes, tienen bases de datos. Qué linda manera ahora de conectar con todos sus pacientes, de hablarles, de decirles cómo estás, cómo te está yendo, de conectar a ese nivel. Porque yo creo y sé que la industria de la medicina estética va a sufrir un impacto. Obviamente va a sufrir un impacto, pero nunca menosprecies el poder de la vanidad, ¿no? Y el paciente estético, más tarde o más temprano, va a buscar la manera de volver a ti. O más temprano, porque he tenido la oportunidad, digo, junto con mis alumnos, colegas, etcétera, los pacientes pues ya quieren, o sea, ya quieren estar en esto. Definitivamente tenemos que llevar a cabo todas las medidas sanitarias, todos los protocolos, y pues obviamente eso también se traduce en una buena estrategia mercadológica. Si tú le das seguridad, ellos se van a sentir con la comodidad de poder asistir y gastar su dinero en los tratamientos. Definitivamente. Y sabes que está hasta documentado, ¿no? Estaba leyendo hace poco que luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo obviamente el mundo en una recesión económica mucho peor que la de ahora, se documentó lo que se conocía como el lipstick effect, el efecto de la pintura de labios, que dentro de la Gran Depresión, empresas como L'Oréal de París y estos manufactureros de cosméticos y de pintura de labios incrementaban sus ventas. Y era porque, sobre todo en Inglaterra y en Europa del Este, las mujeres necesitaban, dentro del hambre que se estaba pasando y de la necesidad que había, necesitaban sentirse bien y verse bonitas. Y porque hay un elemento dentro de la estética que inclusive trasciende la vanidad, que es el sentirse bien acerca de uno mismo, sentirse seguro. Y está documentado el lipstick effect, que la empresa L'Oréal de París subió sus ventas en la posguerra. Así yo creo que
que como todo va a haber un impacto, muchos pacientes quizás quirúrgicos van a regresar a inyectables y a cosas mínimamente invasivas, pero la industria va a volver y va a volver no al practicante que ha estado insensible tratando de venderte todo el tiempo, sino a la persona, al practicante que se tomó el tiempo de establecer vínculos de empatía, vínculos de confianza, vínculos de relación con el paciente, que es lo que hace que el ser humano se fidelice en general. Por supuesto, y la voz, la gesticulación y todos los pensamientos o todas las palabras que les puedas ofrecer en este momento en redes. Yo he visto gran cantidad de médicos en un movimiento constante y compartiendo información, pero también he visto algunos que están muy apagados. Entonces, ahora sí que en el mundo de la competencia de los pacientes, pues el paciente va a ir con el que estuvo al pendiente, no el que se olvidó de ellos. Definitivamente. Fíjate que, a ver, dos cosas a ese respecto. Uno, si no es el momento de desaparecer, ¿no? Es el momento donde todos estamos en nuestras casas conectados por 8, 10, 12 horas a las pantallas. Entonces, tienes una audiencia cautiva, inclusive eso por un lado, y por otro lado, los grandes inversores de la publicidad se han paralizado. Y sabes que los algoritmos tanto de Google y como de Facebook funcionan basados en ecuaciones de oferta y demanda. Significa que si los grandes presupuestos se congelan, los anuncios están más baratos. No sé si has notado, si has estado corriendo anuncios durante la cuarentena, te vas a dar cuenta que es mucho más barato ahora que nunca conectar con mayor número de personas. Entonces, por un lado tienes razón, estoy 100% de acuerdo contigo, que el paciente, si no está recibiendo de ti, no existe, como en inglés dicen out of sight, out of mind. Y segundo, es el momento donde tu mensaje, de nuevo, de marketing de contenido, si te tomas el tiempo de educar, si te tomas el tiempo de volverte un referente, de volverte un líder de opinión, el paciente lo va a apreciar, tu prospecto va a conectar contigo. Inclusive esas listas de pacientes que tienen mucho tiempo que no conectabas, que no sabes qué fueron de ellos, que no han vuelto a tu consultorio. Es la hermosa manera ahora de ubicarlos, de traerlos a tus redes sociales, de conectar con ellos vía email. Y a ese paciente, una vez que estás uno a uno con ese paciente, ahí sí puedes hacer una promoción. No hay nada incorrecto en correr promociones cuando ya un paciente que te conoce, que ha experimentado tus servicios, que te ha dado dinero, en ese momento tú le digas, mira, si me pones en agenda o me das una seña o me das algún depósito, te voy a poner en agenda para el 15 de junio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el 15 de junio todavía no hemos comenzado operaciones, se patea la pelota hacia adelante, pero ya ese paciente lo fidelizaste, tomó ventaja, te conoce y además siente que le estás dando un beneficio en el lado de lo económico. Eso sí, no quiero que se malinterprete que yo estoy en contra de la promoción. Por el contrario, para mí la promoción funciona con tu base de pacientes, con la gente que te conoce. No puedes ir a prospectar extraños que no saben quién eres, a ofrecerle un 2x1 cuando esta persona ni siquiera te conoce como médico, ¿no? Por eso siempre son los pilares que siempre hablo del éxito de cualquier consulta, que son la prepromoción del médico, usar lógica y emociones en tus procesos y volverte un experto en las bases, en los fundamentos de lo que es la experiencia del paciente. Claro que sí, de hecho estaba leyendo tu libro y buenísimo, por cierto. Te quiero felicitar. Te agradezco. El libro lo que tiene de interesante es eso, es que es basado, cuando le hablo a los médicos, le digo, este es el mejor libro en la industria, y suena fanfarrón porque dice, bueno, porque lo escribiste tú, realmente no, realmente el libro se llama Lo que dicen sus pacientes, no es otra cosa que encuestas a pacientes. Digo, el libro es lo mejor que hay precisamente porque no lo escribí yo, lo escribieron tus pacientes. Lo que hicimos fue documentar y tabular resultados de qué es lo que esperan de ti tus pacientes. Y es algo que es mucho que digo en mis conferencias, que le pregunto a los alumnos, le digo, ¿cuánto fue la última vez que llamaste a tu línea de la oficina a ver cómo te responde tu secretaria? ¿O cuándo fue la última vez que hiciste una encuesta de satisfacción a tus pacientes a ver si están contentos contigo, si te referirían a alguien más? Son cosas que muchas veces, y que entiendo que el médico por múltiples ocupaciones, a veces le requerimos a ustedes que sean médicos y empresarios, pero es algo que obligatoriamente, si decides tener tu propia consulta, tienes que hacer, no tienes escapatoria, si no tendrías que irte a trabajar para alguien más.
Sí, definitivamente es complicado, ¿no? Porque pues los tiempos son importantes y a veces te demanda mucho más. Pero como siempre he dicho, cuando uno se adquiere un compromiso, tanto en la medicina, o sea, si fueras abogado, pues lo último, o sea, y no es menos importante tu conocimiento de base, pero todo gira en torno a otras cosas. Y si no sabes diversificarte, pues te quedas con un solo talento. Sí, a ver, ahí es el punto que yo trato de concientizar a los médicos con los que comparto. Yo obviamente empecé esta carrera por un gran respeto que tengo por ustedes y una admiración por el trabajo que hacen y me di a la tarea de tratar de ayudarlos, asistirlos en los aspectos de negocio, en los aspectos comerciales. Esto antes, obviamente antes de entrar en la medicina regenerativa. Pero ustedes tienen un reto porque le pedimos que sean buenos médicos, le pedimos obviamente que sepan lo que están haciendo con la jeringuilla y con los procedimientos, y a la misma vez les pedimos que sepan de marketing, que sepan de recursos humanos, que sepan de finanzas, que sepan de administración. O sea, los ponemos por un lado, les ponemos la barra muy alto porque tienen que ser médicos y a la vez tienen que ser personas de negocio, pero como mismo tengo compasión y empatía por eso, les digo, bueno, es la opción que ustedes tomaron desde el momento que tú decides poner un letrero afuera y montar una oficina, no te queda otro remedio, eres tan empresario como yo. Si no, el médico me dice, cuando los médicos a veces, alumnos que se me quejan y me dicen, bueno, pero es que el marketing no es lo mío, eso a mí no me gusta. Y le digo, bueno, pero es que no tienes opción, sino vas a tener que emplearte con otro médico, con otra clínica, o con un hospital o con una institución donde no te tengas que dedicar a este tipo de cosas. Pero si tú decides montar tu propia consulta, es un negocio, estás montando tu propia empresa, así que no tienes otra opción, otra posibilidad que adentrarte en estos temas y volverte un experto o por lo menos tener las bases suficientes de saber cómo funciona el mundo de la mercadotecnia de imagen, de la mercadotecnia digital, para que puedas así sea contratar a alguien que valga la pena, porque si no vienen todas estas agencias a hacerte cuentos y a pintarte historias y a sacarte miles y miles de dólares y a la final no te producen ningún cambio. Sí, y qué interesante como lo mencionas porque hay muchas empresas que se dedican a hacer este tipo pues, de estrategias, ya sea digitales, estrategias tipo brokers, sobre todo en los Estados Unidos para que vengan acá a México por lo pronto, pero también es la decisión del empresario, del médico empresario, y piensan que no hacen marketing o que no hacen ningún tipo de mercadotecnia, pero el simple hecho de que se hable de él, ya se está hablando de algo de mercadotecnia, estamos Totalmente correctos, ¿no? correcto, totalmente correcto. A ver, estas agencias de referidos es como, no es que sea enemigo de eso, pero es como jugar en el parquecito de otro niño. Si el niño se quiere llevar la pelota, te quedaste te quedaste sin jugar. Entonces, yo creo que el médico tiene que construir su propia imagen, su propia marca, prospectar sus propios pacientes, llevar una estrategia con propósito dentro de redes sociales, dentro de motores de búsqueda, generar contenido, crear educación, como decía anteriormente, volverse un líder de opinión, volverse un referente, para que puedas controlar el flujo de pacientes hacia ti. Si viene alguien y te va a agregar valor y eso está bárbaro, pero si tú dependes completamente de eso, vas a fracasar, porque en el momento de que esa agencia tú no la controlas, o sea, o sale de negocio, o se cambia de rubro, o ya no eres tan importante para ellos y se siguen conseguirse otra persona, te quedaste sin, o sea, si vas a tratar de vivir de esto, te quedaste sin eso. Otros se quedaste sin nada. Otros médicos, bueno, que no quieren hacer ningún esfuerzo en cuanto a mercadotecnia, quieren que el sobrinito que salió del high school la semana pasada le maneje todo este tema. O sea, obviamente no va a funcionar. Esto es una profesión que tiene tantas aristas y tantas complejidades como la medicina en sí. Y es tan interesante, pero también tan complicado a la vez, porque día a día va evolucionando, hay cambios, hay nuevas estrategias, nuevas plataformas. Definitivamente te tiene que gustar, esa es una. Dos, tienes que verlo como parte de tu trabajo, del día a día. Y tres,
no menos importante, ¿qué le recomendarías a todos esos médicos, a todas esas personas que son empresarios en pequeñas, medianas o muy grandes empresas que dicen, bueno, yo no soy partidario, yo no le sé a la mercadotecnia? Hay formas de aprender y hay formas de aprender, aunque sea lo básico, para saber qué está sucediendo a tu Totalmente, alrededor. totalmente, José. Eso Dios te dio, Dios nos ha dado Google. Tenemos Google. Si tú pones en el motor de búsqueda de Google cómo funciona Facebook, te van a salir 1000 videos gratuitos. O sea, cómo correr un anuncio en Facebook. Ponlo en Google y va a salir YouTube. Y te va a salir qué estrategia llevar. Te va a salir una cantidad de contenido gratuito que es impresionante. Lo que no puedes hacer, no tener opción, no, es no hacerlo, decir, no me gusta, no es para mí, y contratas una compañía que viene y tú quieres que te resuelvan la vida y eso no sale de ti y nunca va a funcionar. Entonces, no, era lo que está diciendo, son médicos y son empresarios porque decidiste irte por tu propia cuenta. Entonces, tienes que aprender al menos para decidir, le digo, primero en el mundo del marketing de contenido, que tú lo manejas muy bien, en el mundo del marketing de contenido, el contenido tiene que salir de ti. ¿Por qué? Porque nadie tiene tu ADN, nadie tiene tus pensamientos, tus opiniones, nadie tiene tu manera de ver el negocio, de manera de ver la medicina, tu manera de encarar la industria. Eso no lo puede replicar ninguna empresa. Si hay una empresa y te dice, oye, yo tengo 3 o 4 videos y yo los creo y yo te hago los postings y te hago community manager y eso se ve como que no salió de ti y por eso no conecta y por eso no tiene engagement y por eso no convierte. Luego de eso, no tienes una estrategia de marketing con propósito, no sabes cómo funciona este mundo y muchos tienden a irrespetarlo, a decir, bueno, esto es postear 3 o 4 cosas. No, no es postear 3 o 4 cosas. Esto tiene su racional, esto tiene su manera de hacerlo, tiene su psicología, tiene una cantidad de elementos que es traducir lo mismo que tú haces, la experiencia del paciente, traducirlo al mundo digital. Entonces, el consejo primero es, tienes que aprenderlo, no te queda opción, tienes que entrar en este mundo, como mismo ustedes son, el médico por naturaleza, la mayoría son metódicos, son disciplinados, son estudiosos. Esto, tienes que imaginarte que esto es otra disciplina y por ende tienes que aprenderlo primero para que no te hagan cuentos. Segundo, para que puedas diseñar tu propia estrategia y puedas delegarla y puedas tercerizar, encontrando empresas que realmente conozcan de la industria, que te puedan ayudar a plasmar tu estrategia y ahí es donde vas a ver el tema de conversiones incrementándose y ver a este tema funcionar. Sí, Benito, y ahorita que comentaste que todo tiene un porqué, tiene una psicología, pero también tiene un ritmo y una secuencia, ¿no? Estar hablando ya sea de los tratamientos, estar hablando de la situación ahora, por ejemplo, del virus, del COVID-19, y quitarnos ese estigma que existe, ¿no? Dice, ¿quieres vender algo? Véndeselo a un médico, porque compran todo. Una, y la otra, que no hay peor empresario que un médico. Yo creo que esto es dos cosas, ¿no? Ahí me parece, esos estigmas a veces son caricaturas y se ven un poco injustos. Yo conozco médicos, tengo el honor de conocer médicos que son excelentes empresarios, excelentes emprendedores, y hay otros que se nota que se han lanzado a abrir sus propias consultas básicamente por necesidad, porque no se sentían bien donde estaban en el sistema institucional, porque no se sentían, porque les dicen, bueno, es más fácil montar tu propio consultorio. No, no es más fácil, es más difícil. Y ahí es donde viene lo que llamamos conocerte a ti mismo, lo que se llama en inglés self-awareness. Tú tienes que saber si tú tienes en tu personalidad esa vena empresarial, esa piquiña de crecer, de manejar personal, de lidiar, porque es solitario a veces ser un empresario, pero los éxitos y los fracasos son tuyos, no se los puedes culpar a nadie más. Es saber si tú lo tienes, si está en ti, o tener la autoconciencia, el conocimiento de saber decir, no, yo no soy, y de repente puede ser un excelente número 2 para ti, un excelente médico que venga a ser parte de tu equipo, pero donde tú eres el líder y tienes 2 o 3 médicos y te plegas y eres un excelente número 2 o número 3, un excelente complemento a otra práctica. No hay nada de malo en eso. Pero muchos por el ego, dice, bueno, no, yo quiero ser el dueño de mi propio chiringuito, de mi propia tasca, quiero
manejar el ser el capitán de mi destino. Y cuando te acuestas en la almohada, estás viviendo en una total infelicidad, no soportas salir a trabajar porque tienes que lidiar con todo esto, ver pacientes y encima lidiar con esto, y es una pesadilla para ti, que estás completamente condenado y torturado, mientras hay otros que son re felices, mientras más problemas tienen, lidiando, creciendo, montando una nueva oficina. Es un poco conocerte a ti mismo y saber para lo que estás hecho y con qué te sientes cómodo, ¿no? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llevar todo alrededor de ti? Porque, pues, como dices, sí hay empleados, sí hay problemas, hay aciertos, hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas malas que te llevas, vienen en el mismo paquete. Definitivamente, es lo que te digo, la posición del empresario es a veces solitaria. O sea, todo lo que pase malo es culpa tuya. Manejar personal, tú lo sabes, es bastante difícil, es complejo, está lleno de retos. Manejar el marketing, manejar la estrategia de comercialización, manejar administración, financiero, impuestos, manejar tecnología, es una cantidad, manejar operaciones, flujo de pacientes, lidiar con contratistas, no es para todo el mundo. Entonces, si tú vuelvo a girar al punto que te decía del autoconocimiento, de cuánto tú seas capaz de hacer una evaluación objetiva de cuáles son tus capacidades y tus talentos. Muchas veces tenemos a pensar, y eso sí hay un tema en los médicos, tienden a pensar que como son exitosos en la carrera de medicina, van a ser exitosos en cualquier cosa que emprendan. Y entonces luego lo que hacen es esto, ¿no? Que se crea esta infelicidad y esta tortura de llevar una consulta por el mero ego de decir, yo tengo una consulta que te está torturando la vida, cuando la realidad, lo mejor para ti sería ser el segundo o el tercero de una clínica ya establecida. Claro, y desarrollar tu talento, para lo que estudiaste, que o sea, ser ahí, el mejor en cirugía de nariz, por ejemplo. Sí, pero bueno, habemos loquitos en el mar, así como tú. Hay muchos de ustedes que sí, que se sienten cómodos y cada vez que los hablo, mientras más rollos tengan, mejor están. Y cada vez que les hablo, estoy abriendo una nueva sede o vamos a hacer un congreso. O sea, pero eso eso se ha vuelto de moda y todo el mundo lo quiere hacer y todo el mundo salta esto a la ligera. Pero hay gente que realmente no lo disfruta, no está hecha para eso, no está construida para eso. Y es un punto, conozco médicos que son re felices, y no lidiando con que tienen su práctica, no se meten en nada de eso, rentan sus quirófanos, los pacientes le llegan por referidos de boca en boca, no quieren figurar en nada, no quieren abrir 20 oficinas y no es respuesta incorrecta, solo quieren tener su agenda, su cirugía y en la tarde irse a jugar al golf y estar con su familia. Eso no está mal. Hay quien quiere abrir un imperio, no, para nada, oficina y conquistar el mundo, tampoco está mal. Pero para mí pasa mucho por el tema de self-awareness. Pero tienes toda la razón, es el autoconocimiento y voy para lo siguiente, porque al final del día este doctor que dice, bueno, yo no voy a trabajar esa parte mercadológica, quiero estar dentro de una institución y me quiero ir a jugar golf por las tardes. En algún momento esta persona dice, ¿por qué no habré hecho esto? Y el que está del otro lado dice, ¿por qué no disfruté a mi familia más o por qué no fui a jugar golf? Entonces nunca vamos a estar 100% en plenitud, pero pues sí, que te José, lleve al lugar donde mejor te sientas. más verde en el otro lado de la cerca. A mí, sí, a mí muchos se me acercan y dicen, wow, pero qué lindo tu trabajo, viajando por el mundo y lo que sea. Y otras veces le digo, no, yo quisiera estar en la oficina. Y el que está en la oficina quiere estar viajando. Es siempre pero como todo, es hacer esa evaluación de, hay médicos que ganan mucho menos y que no quieren ganar más, no quieren, están contentos donde están. Entonces siempre cuando comienzo mis cursos, lo que trato, y muchos ni siquiera se lo han planteado, se han planteado esas preguntas. Están como en la carrera de ratas, como llaman, en la ratica dando vueltas en la rotita, en el carrusel, y ni siquiera se
sentado Claro. a pensar y analizar qué realmente quiero yo, dónde me veo. Entonces, cuando yo arranco los cursos, por ejemplo, le digo, mira, a ver, José, si el dinero no es problema, si tú tuvieras todo, tienes todo lo que puedes contar hoy día, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo tú te ves? Y muchos ahí empiezan a pensar en esto, a decir, a ver, espera, me estoy torturando. A veces al final de los cursos, muchos dicen, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no me voy a ver. A la Otros fregada. salen al contrario, disparados, recalientes. Ahora sí vas a ver y voy a tener. Está es en los dos. Depende de la persona, depende de dónde está tu felicidad, depende de cómo te sientes bien, depende del balance también emocional de lo que estás dispuesto a llevar, ¿no? Pero como digo una cosa, te digo la otra. Ya cuando los que deciden, sí, yo no quiero trabajar para nadie. Yo quiero tener mi propia consulta. Yo quiero tener mi propia secretaria y hacer yo lo que yo quiera. Ahí te volviste empresario, te guste o no. Entonces, a partir de ese momento, no te queda opción más que adentrarte en todos estos procesos, volverte un experto en este tipo de cosas para poder sostener tu práctica y sostener las personas que van a depender de ti, tus empleados, las familias de tus empleados, eh, todo eso, ¿no? Tu promoción, todo eso. Sí, claro. Y, por ejemplo, el otro día estaba dando una ponencia que le doy a los médicos que están en formación ahorita todavía, en los primeros semestres de medicina. Y pues te ven, ¿no? Y yo también tuve referencias en aquel momento y los veía tan lejanos y decía, ay, es que cómo le habrán hecho estos doctores. Definitivamente un componente pues, de suerte, de trabajo, de autovalía, pero tiene que ver mucho desde la preparación, porque uno piensa, igual cuando tú fuiste a prepararte en todo lo que tú realizas, pues no fue del día 1 al día 20, fue desde antes. ¿Por qué? Porque empiezas a desarrollar tus talentos, porque cualquier cosa te va a servir va a ser la diferencia en tu práctica médica o no médica o empresarial. ¿Sí? Si te gusta mucho el ejercicio, pues va a ayudarte con tu imagen. Si te gusta cuidarte los dientes, también va a ayudar con tu imagen. Si te gusta la comunicación, te va a ayudar muchísimo más. Entonces, no pensar que si sacas puras A's, por ejemplo, como dicen en Estados Unidos o acá en Latinoamérica, muchos 100, te va a garantizar un éxito empresarial o un éxito en la Totalmente, vida totalmente. Fíjate que profesional. aquí, en congruencia con lo que dice, me voy a hacer una propaganda. He estado sacando esta serie de Venga, lo que entrevistas y quieras. que, claro, te tengo que entrevistar a ti también. Tienes que aquí te comprometo para eso. Y estoy entrevistando Cuenta con ello. a varios de estos referentes de esta generación, incluso mayor que la nuestra. Y es asombroso, o sea, como muchos se abren y te cuentan que cómo empezaron, que igual, que no fue fácil, cómo hicieron, cuánto les costó. Esto es lindo hablar con estos médicos que han vivido y han pasado por 2 o 3 recesiones y que ya un coronavirus más o menos ya no les asusta. Bueno, a ver, a esta dimensión creo que ninguno lo Pues hemos ya no. vivido, pero ya esta gente está curtida en 1000 batallas, ya ha pasado. Entonces sí, les recomiendo que escuchen esas entrevistas que de verdad tienen una riqueza y una sabiduría tremenda de esta gente que te cuentan cómo se metieron en estos rollos. A veces algunos que se metieron a rentar y a comprar clínicas y a construirte en terreno sin tener un peso, a riesgo, vendiéndoles, buscando otros médicos que se juntaran y lo hicieron y lo sacaron. Y hoy día miran atrás con orgullo a sus éxitos, inclusive a sus fracasos, porque los fracasos fue lo que les permitió aprender, levantarse, llegar a donde están. Así que es lindo para esa audiencia que te escucha, que son más jóvenes, que están estudiando ahora, escuchar esto, ¿no? Esta serie de entrevistas que la estoy sacando por Facebook Live
obviamente con médicos donde yo veo que tienen la vena de empresarios, que han levantado y que son gente que tiene toda la honestidad, dejan el ego fuera y tienen la honestidad de abrirse, de contarte sus historias, de contarte dónde fallaron y dónde se enredaron y dónde se metieron en un problema y cómo llegaron a donde están hoy. Sí, y qué padre y qué lindo que lo resaltes, que dices el compartir. A veces la gente habla de una persona buena o una persona agradable, pues que sea humilde o que te escuche. Y no hay mejor cosa en un ser humano que ser un ser compartido y más en la medicina. ¿Sí? Si tú compartes tu conocimiento, compartes cosas, la vida te da, pero luego ya no puedes porque te regala toneladas de cosas buenas posteriormente, pero pocas personas pueden llegar y decir, te voy Sin a nada a compartir cambio, mi conocimiento sin nada a cambio. Es una virtud súper importante y he estado privilegiado de poder entrevistar a muchos de estos referentes que lo han hecho, ¿no? Lo han hecho y han contado sus historias. Ha sido una linda experiencia para mí. En lo personal, en esta cuarentena me ha ayudado y he crecido muchísimo con esto. Te felicito muchísimo, mi querido hermano. Y bueno, por último, me gustaría que les contaras o les dijeras a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a la comunidad médica, ¿dónde te pueden contactar? Porque evidentemente van a querer saber más, quieren aprender más acerca Les de recomiendo, tu trabajo y realmente de yo tu talento. me especializo en un poco en tratarlos de ayudar a los médicos, sobre todo a los médicos que lidian con cash-based medicine, donde el paciente paga por los servicios, que usualmente estamos hablando de lo que es la medicina estética, antienvejecimiento, la medicina regenerativa, obviamente, asistirlos a cómo llevar mejor sus prácticas, tratar de agregarles valor en cómo mejorar sus negocios, porque es el aspecto de negocio, el aspecto comercial de la medicina. Fácil me encuentra en benitonovas.com, que la página es mi nombre y mi apellido. Ahí también por WhatsApp a los que me escriban, con muchísimo gusto a toda tu audiencia, les obsequio una copia electrónica de mi libro, este libro, lo que dicen sus pacientes. Y luego también dentro de la página de Estética Marketing tienen cursos en línea, sobre todo cosas importantes como entrenar una recepcionista, cómo manejar el flujo interno de pacientes, hay cómo manejar todo este tema de marketing digital, también lo pueden encontrar ahí. Así que por mi WhatsApp, benitonovas.com, que es la página web, mi nombre y apellido me encuentran, y si me escriben, además de compartirles el libro en electrónico, lo que les pueda asistir, estoy a su servicio. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Y bueno, quiero dirigirme a toda la audiencia. Hoy concluimos el episodio 15 de nuestro podcast, El Bisturí de la Vida. Les agradezco por escucharnos y esperen un episodio más. Soy el Dr. Saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como Dr. Saucillo en Instagram y Dr. José Ramón Saucillo G en Facebook.